El niño salió a bañarse y entonces vino él asustado que cómo iba el agua, va. Y entonces salí a ver yo. Más que todo salimos. Y ya iba bien rojo. Y ya fue cosa ya de que ya el agua ya no se pudo ocupar. Se le salió. Se le salió un volado. Ay, se le vino, que esa mierda es la que ellos usan para hacer las aguas. ¿Esta no la dejan venir? Hijo de puta, el ingenio, ahorita. Y ahí están todas las autoridades ahorita. Nunca habíamos visto esta situación. Fue un día bien horrible porque vimos mucho pescado muerto y ese pescado es la subsistencia de la gente de aquí del caserío, de la gente más pobre. Les voy a dar un detalle de lo que aconteció el día del evento, que fue el jueves 5 de mayo. En las horas de la mañana, casi 6:30 de la mañana, fui notificado de que había cierta alteración en la temperatura del producto. En ese momento habían almacenado 939,000 galones. Ya a las 8:40 de la mañana la reacción aumentó la temperatura y empezó la efervescencia. Ya andaba por los niveles de 80 grados centígrados la temperatura de la melaza y fue cuando empezó la reacción de maillar. Y lo que hace es que crece en el momento y desborda por los laterales de lo que va en la pila. El material quedó contenido entre las bordas. Las bordas que hicimos tenían la capacidad de almacenar hasta 820,000 galones, los cuales estaba sobrado para la cantidad que teníamos ahí almacenada. Pero el material que ya había logrado pasar al lado del lecho del río, por las mismas condiciones arenosas del material, se impregnó. Entonces nosotros sabíamos de que íbamos a causar un problema en ese momento porque las especies en el agua iban a sufrir. La idea era evitar en lo posible que eso llegara al río. Y se logró y se contuvo una buena cantidad. Nosotros estimamos unos 250,000 galones que quedaron contenidos en las bordas. Y al final la infiltración anduvo por unos 9,000 galones. No es algo que nos haya sucedido históricamente en los ingenios. Y al no haberse sucedido, no estaba previsto en los mecanismos de seguridad. A partir del evento del 5 de mayo, y que acaba de pasar en otro lugar donde se almacenaba melaza, nos damos cuenta que ese es un riesgo sobre el que hay que trabajar. Y evidentemente nuestro ingenio está trabajando para que en caso a futuro, no lo sabemos, se volviera a presentar un evento de esta naturaleza, se cuente con la capacidad instalada para poder hacerle frente. Pero lo determinante es que no se trata de no haber tenido las previsiones, es que no se tenían esas condiciones para poder prever eso. La melaza, por su naturaleza, no es tóxica. Eso puede causar algunos daños en la piel, ¿verdad? Cuando la gente se pone en contacto con el agua. Además de eso, los mismos organismos, cuando entran en contacto con este agente externo, pueden desarrollar algunas respuestas de carácter alérgico. Por ejemplo, que si la gente, digamos, local puede consumir esos productos, pues de alguna manera también puede estar consumiendo estos organismos que por respuesta a la contaminación desarrollan estas patologías, de tal manera que sí existe un riesgo, ¿verdad?, que habría que valorar. Por ahora tenemos bastante claro los impactos. Las causas o las responsabilidades, todavía faltan algunos datos que el Ministerio de Medio Ambiente ha brindado algunos elementos, pero es la Fiscalía quien tiene que determinarlo. ¿Cuánto se fue al río? Eso sí no lo podríamos determinar con exactitud, porque la cifra que tenemos hasta ahora nos sale excesivamente alta, porque nosotros hicimos las mediciones
por las metodologías tradicionales, que es que uno hace el aforo en el río y mide el caudal de ese río, mide la velocidad del río, la altura hasta donde la melaza llegó dentro de las piedras. Eso nos da una cantidad que nos parece excesiva. Lo que sí es cierto, y en eso sí tenemos, la melaza llegó hasta casi un poco más de 80 kilómetros. ¿No saben ustedes por qué se derramó? No, digo, ya todos estábamos afuera, digo. No, aquí sí con temperatura. Alta temperatura. La melaza, en ese momento que está la reacción, lo que llega es a 95-100 grados, porque ya se produce a 60 grados centígrados. Entonces, cuando ya se ve que se va elevando, ya la reacción ya es inmediatamente. Cuando vimos que ya la cuestión iba en serio, pusimos todo a recircular la melaza, pusimos sistemas de enfriamiento con ventiladores y todo. Pero el problema es el tiempo en el que se hace la reacción es tan corto que no da espacio para maniobrar mucho. Cuando se desencadena es una reacción exponencial. Lo que sí tal vez deberíamos de decir es que si las temperaturas externas no hubieran sido tan elevadas, hubiera sido más fácilmente controlarlas. Además, la masa del líquido con su viscosidad, ya cuando ya ella adquiere temperatura, es difícil bajarle la temperatura. Entonces, llegaron varios factores que coincidieron para hacer casi, digamos, imposible revertir la temperatura al rango para que se evitara la reacción. Tendríamos que haber tenido un equipo especializado, mayores componentes para poder mover esa masa de líquido a esa viscosidad y a esa temperatura. ¿Qué ha cambiado? Es parte de la investigación porque la sequía tiene mucho que ver. ¿Qué cambió genéticamente la caña? Porque partimos de una materia prima, que ha sido siempre la caña. Tiene que ver con que existen situaciones extraordinarias, externalidades, como las condiciones climáticas, como la sequía, que de alguna manera afectan la composición genética, química de la caña y que de alguna manera genera que exista esa reacción química. Mire, la verdad es que a toda la población ha afectado bastante esto porque, para empezar, hay mucha gente que no tiene agua y necesita de este río para poder lavar. Y otras cosas, necesidades que hay de este río. Y además de eso, todo el daño que le han hecho al pescado, porque esa fue una gran matanza que le han hecho. ¿Y qué tenías muerto con la melaza? Peligroso, dije. Pues aquí a todita la comunidad ha afectado, porque aquí bastante gente se mantiene del río, ¿va? Vienen a pescar, venden sus puñitos de pescado, ahí van a comprar el azúcar, pero ¿y qué? Hoy quedó lavado el río. Y nosotros veníamos a agarrar los pescaditos, a hacer la sopita y comíamos. Y yo, ¿y como? Y no hay nada. Pero mira, la coloración podría ser por también el agua de... Este es otro, este es un bagre, este echémoslo. Va. Las afectaciones ocasionaron el 100% de la pérdida de la vida acuática en los primeros 12 kilómetros del río. A partir de los 12 kilómetros esto va disminuyendo y vamos viendo afectaciones de hasta un 40% hasta el kilómetro 80 del río. Mire, aquí había tepemechín, había camarón, guapote, cangrejo, chintico y lama.
de esas viejas negras, va. Todo eso se terminó. Todo eso, aquí daba lástima ver aquellos montones de tepamechines. Si tomamos en cuenta o a consideración lo que la gente, o nosotros así a simple vista hemos notado por cada especie, posiblemente hay un promedio de 37 individuos diferentes por todo. Y nosotros determinamos que son 29 especies ya documentadas que se perdieron en este río. O sea, no es el tema de si es nutritivo o no, sino es la cantidad de carga orgánica que llevas a un cuerpo que le resta oxígeno al agua. Entonces los peces no murieron contaminados. Nuestro problema no es si se comían los peces o no. Cómo repoblar ese río, incluso cómo pensar que dejando que fluya y se vuelva otra vez a repoblar ese tramo del río, eso no soluciona el problema del desequilibrio al que ya has expuesto el ecosistema. Nosotros valoramos los daños en 4 rubros básicamente. Uno que es chiquitito, muy chiquitito, que es el pago al gobierno de los gastos, gobierno central y gobierno local. Un segundo, que es el grueso de esto, es la recuperación del río. Y no solo recuperación del río, sino aparejado a los medios de vida de las comunidades, establecimiento de pilas, de peces, etcétera. Mientras hacemos algunas vedas o determinamos algunas vedas, ellos tienen que tener asegurado su sostén y sus medios de vida. Un tercero es la compensación a las comunidades, directamente a las comunidades. Cuarto rubro es el rubro de la reconversión de la empresa. El Estado a través de Corsair tiene prácticamente el 40% de acciones. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Es la Fiscalía General de la República quien lo va a determinar. Nosotros no podemos hablar de responsabilidades, eso, lamentablemente, eso no es nuestro mandato, ese es el mandato de la Fiscalía. Nosotros sí decimos que hay un daño y que este daño debe ser reparado. Son responsables y van a ser responsables de eso quienes estén al frente del ingenio, quienes sean los accionistas del ingenio, independientemente de quienes sean. Aquí hay un daño y hay que responder por ese daño. Sin duda alguna, por la cantidad de acciones que tiene el Estado, es un socio determinante. Sin su voto no se pueden tomar decisiones importantes, ¿verdad? La melaza prácticamente en un 99%, por no decirle 100%, ha sido retirada. Es decir, las tareas de limpieza se han cumplido absolutamente. Si bien hubieron especies muertas, por la misma naturaleza del río y por la misma facilidad en la que las especies se mueven a lo largo del río, este solo se va regenerando. Amén de que nosotros estamos ya trabajando en un programa especial para que ese proceso de regeneración le inyectemos lo que se necesite. Hoy lo que tienen que hacer es echarle pescadito al río y prohibir la pescada. Eso para que haya pescadito para estar comiendo. Dios permita no vaya a seguir esa cosa. Pero aquí el río va bien colorado. Ya lo vieron ahí en el portillo, va bien colorado. Así es y al meterse uno al agua, se levanta una miel que está pegada en las piedras y echa un olor bien feo. Nosotros no podemos culpar a nadie porque ¿qué se va a hacer? El problema que tuvieron ellos, ya sea descuido, ya sea como quiera que fuera, ellos tienen que solucionarlo de alguna manera en limpiar el agua, ya luego.